Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que nos escuchan en este programa que semana a semana intenta llevar, y más bien lo hace, pues los temas más importantes de la comunicación, de invitar a la reflexión, de hacer balances y sobre todo también de proponer acciones que son tan importantes. Pues sí, ya estamos a mitad de enero de este 2025 y seguramente así se va a ir este año como agua, como se nos fue el 2024. Y bueno, pues vamos a realizar en el programa de hoy un balance de la comunicación en el 2024 y también vamos a enlistar algunas de las expectativas para este año 2025. El año 2024 sucedieron cosas muy interesantes en el mundo de la comunicación. Pienso ahora en el albazo del Instituto Federal de Telecomunicaciones que lanzó licitaciones, ¿no? Más bien concedió licitaciones del espectro radioeléctrico disponible en el país un día antes de ser extinguido como un organismo independiente, Graciela. Así es, esta acción fue denunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el albazo sería echado atrás. Nos preguntamos entonces qué representan este tipo de hechos como el albazo a días de aprobarse la desaparición del IFT como órgano autónomo en nuestra vida como comunicadores y como receptores de mensajes en medios de comunicación. ¿Cuál ha sido o es el interés, será el interés de este gobierno en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Cómo avanza la conectividad? ¿Cuáles son las expectativas que en estas materias se tienen para el 2025? Pues de esto vamos a conversar con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también, como cada programa, les presentaremos un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a quedarse y a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Le agradecemos a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes nos escuchan vía nuestras emisoras hermanas en distintos lugares del país o a quienes lo hacen vía internet en cualquier parte del mundo. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast del programa en nuestras redes sociales y, por supuesto, en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx, /El Fin Justifica a los Medios. Si quiere usted, puede participar en las distintas redes sociales donde tenemos presencia. En X nos encuentra como @Radio El Fin, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y tenemos un número de WhatsApp que ponemos a su disposición para que nos deje un mensaje que después será entregado a la producción de El Fin Justifica a los Medios. Es el 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Hermosillo, Sonora, el periodista Alejandro Islas Galarza convocó a una misa el próximo 18 de enero para recordar y guardar en la memoria a los periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación que fallecieron en 2024. Alejandro Islas dijo que en Sonora los periodistas están bajo un fuego cruzado y un alto riesgo de perder la vida por algún incidente de esa naturaleza,
por lo que hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a que establezcan protocolos de protección. También recordó a Alfredo Jiménez Mota, periodista especializado en seguridad, que desapareció el 2 de abril de 2005 tras publicar una serie de reportajes sobre el crimen organizado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones puso fin a un centenar de solicitudes de personas y empresas que en el año 2000 se interesaron en crear nuevas estaciones de radio FM para las ciudades de Apizaco y Tlaxcala. Se trata de 56 interesados que hace 25 años presentaron 99 solicitudes de concesión de señales de espectro para radiar sobre esas dos ciudades, Tlaxcala y Apizaco, que en ese entonces representaban un mercado de 80,000 habitantes y que hoy conforman a más de 150,000 radioescuchas. Atendiendo a su derecho de réplica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones rechazó que haya destinado más de $1,000 millones para blindarse de ataques cibernéticos. Tras darse a conocer que el instituto erogó más de $1,000 millones en software, programas, licencias, soporte técnico y plataformas para blindarse de ciberataques y problemas computacionales, el IFT presentó documentos en los que se señala que de 2021 a 2024 fueron ejercidos $504 millones en estos proyectos. Dijo que ese gasto en promedio anual fue de $100 millones. Para 2025, el monto ejercido para los proyectos de tecnologías de la información y comunicación será de $117.7 millones, aun cuando ya se declaró la extinción de este organismo. Expertos en servicios de telecomunicaciones alertaron sobre posibles aumentos en estos servicios tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación de una política tarifaria que afectaría a las telecomunicaciones y aumentaría los costos de insumos como la fibra óptica, trayendo consigo incrementos en los servicios de conectividad fija y móvil. Alberto Arellano, director de la Unidad de Infraestructura de la consultora EDC, comentó que aplicar una política arancelaria contra México traería problemas en el pago de los servicios de conectividad, además de que restaría competitividad en la industria. Esto debido a que pequeños operadores no podrían absorber de manera sencilla un impuesto para seguir tejiendo sus redes, esto en comparación con los grandes operadores como América Móvil, AT&T, Easy y Megacable. La inversión anual de las empresas de telecomunicaciones al desarrollo de infraestructura para la prestación de servicios de Internet de alta velocidad y capacidad por modalidad inalámbrica fija sumará $4,000 millones anuales a corto y mediano plazos, esto de acuerdo con las primeras estimaciones de la consultora del Oro Group. La firma indicó que este tipo de inversiones tocaría un pico de $5,300 millones este año por desembolsos del sector de América del Norte e India. Además, adelantó que la inversión a infraestructura para Internet se mantendrá en ruta ascendente con crecimientos anuales de 7% al menos hasta 2027. En noticias internacionales, en Barcelona, periodistas y comunicadoras catalanas lanzaron un nuevo Me Too para destapar las agresiones y abusos de poder en los medios de comunicación. La primera denuncia fue de la comunicadora y humorista Ana Polo, quien contó haber sufrido una relación abusiva del periodista Kim Morales hace 10 años cuando ella era becaria en un programa de radio del que él era responsable. Esta denuncia provocó una oleada de relatos sobre las estructuras de poder, abusos y agresiones machistas en los medios de comunicación, denuncias a las que se ha sumado el Sindicato de Periodistas de Cataluña, que ha expresado su apoyo y ha pedido tolerancia cero contra el machismo.
En Paraguay, la Federación Internacional de Periodistas dio a conocer que en 2024, 33 periodistas fueron agredidos. Entre las agresiones se incluyen amenazas, censura, agresiones físicas y procesos judiciales, lo cual evidencia el ambiente hostil que enfrenta el periodismo en ese país. No obstante, la Federación llamó a las autoridades a avanzar en el proyecto de ley para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que impulsan junto a otras organizaciones como el Sindicato de Periodistas de Paraguay para contar con un instrumento legal que contribuya a garantizar el derecho al trabajo libre de violencia y la libertad de expresión. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Pues esto que acaba de escuchar se llama Notimedios y le invito a poner particular atención en las noticias de comunicación que semana a semana transmitimos en el podcast de El Fin Justifica los Medios para que esté usted enterado de qué es lo que sucede y no le digan y no le cuenten. Continuamos en El Fin Justifica los Medios. La entrevista. Balance de comunicación 2024 y expectativas para el 2025. Sobre lo ocurrido en el 2024 en materia de comunicación, mucho se ha hablado en relación a la cuarta transformación y la relación que ha tenido con los medios de comunicación, así como la constante crítica que los medios privados han tenido a las acciones de estos gobiernos. Pero, ¿qué pasó en el terreno de las telecomunicaciones, de la agenda digital? ¿Qué repercusiones tiene la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo encargado de regular los mercados y evitar las prácticas monopólicas? Pues esto nos preguntamos y muchas cosas más en este inicio de año, las expectativas que se tienen en materia de comunicación para el 2025. Y sobre esto conversaremos en este programa y para ello nos acompaña la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora, profesora, escritora mexicana y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros en este espacio. Bienvenida, Alma Rosa, como siempre. Muchas gracias, José Ángel. El gusto es mío de estar contigo, con Graciela y con este espacio tan valioso como es El Fin Justifica los Medios. Muchas gracias, Alma Rosa. Pues para ti, ¿cuáles han sido los principales acontecimientos relacionados con las telecomunicaciones? Por ejemplo, esta desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que era el órgano encargado de la transparencia y de la regulación del mercado en este sentido, y que para muchos pues no cumplió fielmente con su cometido y que de alguna manera siguió siendo un órgano capturado por los regulados, ¿no? Se han hecho muchas críticas al respecto de que poco se favoreció a los medios públicos, a los medios comunitarios e indígenas, y que pues las empresas privadas fueron las que tuvieron las mayores ganancias. Y esta última acción, que fue calificado por la presidenta Sheinbaum como un albazo, en que ya digamos que ya desaparecido el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se trató de aprobar todas las concesiones que había en ese momento, las frecuencias libres que había, ¿no? Sí, así es, Graciela. Pues ese fue uno de los acontecimientos más relevantes, aunque fue en plena época navideña, ¿verdad? De ahí el término de albazo, mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se buscó aprovechar en un ambiente de distracción, de dispersión en cuanto a los temas fundamentales, y tomar una medida que hubiese requerido mucho cuidado, mucha atención y mucha responsabilidad. Entonces, este suceso de la licitación de la banda de 4G y 5G ciertamente fue y sigue siendo un asunto muy delicado,
Pues porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como tú bien mencionabas, ya de hecho estaba extinto. Faltaba solo un día para que el decreto respectivo entrase en vigor y entonces estuviese a todas luces finalizada la existencia de este organismo que surgió esperanzadoramente como autónomo, como independiente de sus regulados. Pero bueno, yo creo que la historia del IFT, una historia corta de apenas 11 años, pues es la historia de una oportunidad perdida, yo así la llamaría, se me ocurre ahora, porque era una gran oportunidad para tener un organismo, un ente verdaderamente autónomo, sobre todo de los regulados, porque entender la autonomía como una libertad al 100% no es posible, porque siempre está el Estado como la figura fundacional básica que genera ese tipo de organismos que les da amplitud para la toma de decisiones, pero autonomía no quiere decir no rindo cuentas casi a nadie, me convierto en una dependencia que reúne a especialistas, pero con un ánimo tecnocrático que me tocó atestiguar en algunas ocasiones, y estar frente a un grupo de funcionarios, todos del IFT, donde no cabían más que visiones cuantitativas de los fenómenos de la comunicación, visiones económicas o jurídicas, con todo el valor que tiene cada una de ellas. Faltaba una, que era la social. Y bueno, en el IFT siempre faltó, ya dicho sea de paso, la visión de la comunicación social, pero no cabíamos ninguno de quienes trabajamos en los medios, incluidos ustedes, ¿verdad?, que saben de todos estos temas, especialistas académicos, periodistas, no cabían en el perfil de ese organismo que se convirtió de élite. Y por eso creo que fue una oportunidad perdida. Porque además el IFT, cuando se anunció el estudio de la posible extinción de estos organismos autónomos, que fueron 7, en lugar de buscar el diálogo, en ese momento esto fue todavía en el gobierno de López Obrador, se confrontó con él mismo y se atrincheró, lo cual fue una pésima opción, ¿no? No era opción. Ciertamente. Sí, desde luego, y solamente hasta el final de su existencia sacó, por ejemplo, promocionales en la radio en torno a la actividad del mismo instituto, lo cual hubiera sido interesante saber mucho antes, sobre todo en un universo, mi estimada Alma Rosa Alba de la Selva, tan estratégico para el país, sobre todo en estos tiempos, y en donde se mueven intereses muy poderosos en este campo de las telecomunicaciones. Sin embargo, es, digamos, un campo en el que el Estado debe poner particular atención. Ciertamente, José Ángel, ciertamente, porque ahora justo lo que tú mencionas es el gran reto que viene. El gobierno actual tiene que tomar cartas, bueno, ya lo está haciendo en el asunto de esta licitación que era en contra del interés público, y configurar un nuevo órgano regulador que, aun cuando forme parte del gobierno federal, de sus estructuras, tenga imparcialidad, tenga criterio técnico y también tenga visión social. Esto es posible porque en el mundo existen órganos reguladores que no tienen un diseño de autonomía, que están adscritos a la estructura gubernamental, pero que cumplen sus funciones. Entonces, esto es posible y sí es un reto para el gobierno actual. Y bueno, pues sí hay que confiar, pero también exigirle que eso se lleve a cabo de esa manera, ¿no? En este debate de lo que sucedió con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué pasó con estas frecuencias? ¿No se realizó ya realmente o va a haber un proceso judicial para impedir que estas concesiones se otorguen tal como lo había hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo quedó esto, Alma Rosa? Sí, pues hasta el momento, Graciela, no ha habido
información sobre las operaciones jurídicas que se anunció se iban a realizar en las próximas 2 semanas, me refiero a las últimas de diciembre. Quizás por ser la época, ¿verdad?, de inicio de año no se ha informado, pero sí esperaríamos que hubiese notificaciones al respecto, pero sí considero un hecho que se han de haber nulificado simplemente porque no procedían, porque la decisión ya estaba tomada de la extinción, de la desaparición del instituto a nivel del Congreso de la Unión y a nivel incluso también de la Presidencia de la República, y solo faltaba el decreto que hiciese oficial esa medida. Entonces, esas licitaciones o las operaciones que hubiese hecho el instituto 24 horas antes del decreto no aplicaban. Entonces, lo que esperamos es que muy pronto se informe de la nulificación de esas licitaciones y se informe sobre al menos cuándo se considera que estará listo el órgano regulador, el nuevo órgano regulador, cuándo comenzará a funcionar, se estima, para que retome este proceso, pero desde el principio, y se revise todo absolutamente, porque en esas franjas de espectro se encuentran algunas donde se ofrecen servicios de última generación, y considero que el Estado mexicano, como dueño del espectro, debe de tomar más cartas en esto y, basándose en la ley, pues hacer uso de sus atribuciones e incluso reservarse franjas de gran potencial para usos sociales, como los medios públicos, como los medios comunitarios, para la inclusión digital y enriquecer así su agenda digital. Es decir, el Estado tiene que, es el administrador de ese espectro y el dueño también, como lo es la sociedad mexicana. Así es, como somos todos los ciudadanos, ¿no? En este sentido se generó un debate entre algunos que estaban como en contra de haber detenido este albazo, como lo llamó la presidenta, entre ellos nuestro querido amigo Jorge Fernando Negrete, que tú recordarás que interactuó de alguna manera en Facebook con nosotras diciendo que él no estaba de acuerdo con esta evaluación porque México es de los países más atrasados en América Latina con respecto a la 5G y que somos el país que pone más obstáculos y precios más altos para el desarrollo de estas tecnologías. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, bueno, pues desde un ángulo económico no se puede acometer este tema únicamente con el asunto del alto valor del espectro que recurrentemente he venido escuchando, ¿no? Desde hace ya tiempo, no de ahora, ¿no? En el sentido de que en nuestro país el espectro tiene un valor muy por alto del valor de mercado que existe. Pues yo pienso que posiblemente, y me refiero en este caso a los regulados, ¿verdad?, pero también a algunos analistas posiblemente cercanos a ellos, se quedaron acostumbrados a que en México no hay revocación de concesiones, o no había, en la historia no ha habido una sola, de que en México el derecho de antena o derecho de explotación al espectro o no se cobraba o las contraprestaciones eran muy bajas, porque la autoridad y los concesionarios pues tenían pactos políticos e intercambio de favores. Entonces, partiendo de ahí, cualquier cobro es caro, si eran apoyos mutuos que se proporcionaban. Entonces, eso es por un lado. Por otro, bueno, desde mi punto de vista, y lo decía al inicio, el tema del espectro no es solo un tema económico, no es un tema solo técnico, por supuesto tampoco, sino que es un tema político, porque es un tema de soberanía estatal y es un tema social. De manera entonces que ese argumento no basta para tratar de defender una supuesta legitimidad del IFT para llevar a cabo esa licitación en condiciones ya
a legales o ilegales, ¿no? Como ya se encontraban, ¿no? Entonces creo que el reto ahora es también ese, ¿verdad? Que el Estado mexicano, a través de su brazo administrativo, que es el gobierno, haga una valoración del valor, valga la redundancia, del espectro, de su valor de mercado, y pues cobre por la explotación de un bien de la nación lo que corresponde, lo que corresponde. Claro. Algunas voces que se autoconsideran críticas al Mar Rosa hablan de una supuesta desestabilización del sector de las telecomunicaciones en este segundo periodo de la Cuarta Transformación a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión te merece esto? Porque pululan esas voces por ahí, sobre todo en los medios privados. No, en absoluto. Pensaría que fuese por ahí el asunto, tomando en cuenta, sería una contradicción inaceptable por parte de analistas o de medios privados que tienen especialistas ahí, ¿verdad? Porque bien sabemos que el sector telecomunicaciones es el pilar número 1 de la economía hoy en día de muchos países, porque es el sector más dinámico de la economía y el único que incluso en situaciones como la pandemia no solo se mantuvo, sino que se expandió, creció. Entonces sería por completo absurdo pensar que hubiese por parte de este gobierno políticas de telecomunicaciones que no busquen la competencia, que no busquen estimular el crecimiento del sector, que no busquen precios equitativos para los usuarios, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, no, o sea, esa afirmación creo que no resiste el análisis con números ni en la revisión histórica del comportamiento del sector en México. Una de las cosas que ha resultado muy difícil y que se esperaba después de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que sucediera, que es el de que hubiera un avance muy notable en cuanto a los medios públicos, los medios comunitarios e indígenas. ¿Cómo ves esta situación? Por un lado, el balance de lo que sucedió en estos años pasados y las expectativas que tendrías para el 2025, porque tal vez sería necesaria una nueva reforma, no lo sé, o simplemente que a través de estos nuevos mecanismos se pueda lograr esto. ¿Cómo ves tú, Alma Rosa? Sí, Graciela, yo retomo esto que acabas tú de decir, de señalar, en el sentido de que se necesita una reforma más. Yo diría, ahora vamos por la reforma de la reforma Telecom, que ya es obsoleta en algunos puntos, sobre todo en cuestiones técnicas, pero también en su visión del México, que se está transformando y que tenemos a la vista. Y esto, ¿por qué lo digo? Lo digo por los medios públicos, por ejemplo, en cuanto a que en el gobierno pasado sí se tenía el proyecto de avanzar hacia medios más ciudadanizados, medios, pues, más públicos, en la acepción, yo diría, europea, ¿verdad?, del concepto. Pero lo que ocurrió fue que hubo una sintonía, para usar términos mediáticos, entre los medios privados y convertidos o asimilados casi a la oposición contra López Obrador. Pues esto fue muy desafortunado, no solo por ese hecho, que se convirtieron en casi una sola voz, ¿no?, los medios privados, y desobedecieron el mandato de la pluralidad ideológica por completo, sino también porque eso empujó a que los medios públicos fueran empleados en una medida para tratar de difundir la información sobre las acciones de gobierno y tratar también de llamar la atención de la audiencia para buscar algún equilibrio o acercarse a ello, lo cual siempre ha sido muy difícil por la dominancia clara, ¿verdad?, del esquema privado comercial. Entonces creo que a los medios públicos se les hizo pagar un costo en cuanto a su evolución, pero sí existió un proyecto
de alejarlos de cualquier semejanza de medios gubernamentales que en el pasado existió y que aún hay resquicios de ello, ¿no? Y en cuanto a los medios comunitarios, pues la reforma Telecom, al igual que a los medios públicos, que les puso candados para el desarrollo de su proyecto, por ejemplo, el de no tener ingresos mayores cuando plenamente los necesitan y los justifican por su función social tan importante. Los medios comunitarios, pues se les condenó, aunque hubo algunos avances, como su reconocimiento jurídico, que no fue poca cosa, pero no es suficiente. Se les condenó a seguir en insuficiencia financiera, en una evolución a contracorriente de toda una industria. Y entonces creo que este gobierno, que ahora tiene también en el terreno de la comunicación oportunidades interesantes o deudas incluso pendientes, podría revisar estos temas a detalle y impulsar una reforma de la reforma que fuese verdaderamente democrática para otros sectores mediáticos, como estos que estamos mencionando. Creo que, bueno, ya es más que hora para tener medios públicos a plenitud en México y medios comunitarios que puedan, pues, llevar adelante su proyecto sin tanta penuria financiera. Con respecto a lo que estás diciendo, bueno, es presumible que el proyecto inicial del gobierno de López Obrador de fortalecer a los medios públicos y de hacer esta supuesta BBC mexicana, que sonaba tal vez muy optimista, se tuvo que modificar en vista del contexto que estábamos viviendo con los medios privados, ¿no? De una unanimidad en contra del gobierno, y entonces los medios públicos tuvieron un poco que hacer este contrapeso. ¿Tú crees que con Claudia Sheinbaum haya esta posibilidad de que los medios públicos se desarrollen ya más autónomamente, con independencia editorial? Porque al parecer los medios privados pues van a seguir un poco en la misma tónica, ¿no? Vamos a ver, Graciela, porque de repente empiezo a ver así como despuntes, apenas, ¿verdad?, muestras de que algunos medios privados se quieren recolocar ante quizás la pérdida de audiencias, que sí, en algunos casos ha ocurrido, porque ya es extremadamente reiterativa la postura que se sostiene y han perdido credibilidad. Y la credibilidad pues viene a ser pues el valor más alto, porque se traduce en inversión publicitaria o no, ¿no? Entonces, si por donde más les afecta, por donde más les duele a los medios privados, eso empieza a ocurrir o bien a mostrarse como una tendencia más patente, creo que tendrían que abrirse un tanto los medios privados e irse acostumbrando a que tienen que funcionar como lo que supuestamente son medios de comunicación y no medios de difusión o hasta medios de la oposición. Entonces, eso creo estar viendo poco a poco en algunos medios privados, así como digo, muy preliminarmente, y los medios públicos, pues creo que también tendrían que hacer propuestas. Por ejemplo, ahora que están las consultas para el Plan Nacional de Desarrollo, creo que sería un momento, uno de los posibles varios momentos que pudiesen existir, y no hay que dejar pasar, porque si se quiere tener un contrapeso y además un beneficio para las audiencias, que también algunas de ellas sí buscan otro tipo de contenidos y han comenzado a encontrarlos en algunos espacios de medios públicos. En otros ya los tenían localizados, ¿verdad? Como este programa, que es así una excepción. Pues los medios públicos también quieren hacer lo suyo y necesitan recursos, necesitan espacios, y el Estado mexicano podría, hablando de
del espectro radioeléctrico, hacer reservas del espectro en franjas las más estratégicas para los usos que se considere, y tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, no hay que desperdiciar los momentos iniciales de este gobierno, Graciela. La voz que usted escucha es de nuestra invitada, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. El tema del que hablamos es un balance del universo de las telecomunicaciones en el 2024 y algunas expectativas, si esto pudiera ser posible para el 2025 en este mundo que está prácticamente en todas las facetas de la vida contemporánea. Si usted nos llama y nos da su punto de vista, nos daría muchísimo gusto conocerlo en los medios en los cuales tenemos presencia en Radio Educación. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. La conversación es con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, ella es catedrática de la UNAM. Hablamos sobre qué pasó a grandes rasgos en el 2024 y las expectativas para el 2025. Y hablabas, Alma Rosa, de varias cosas importantísimas que están sucediendo aquí y ahora, pero uno de ellos, y a lo mejor explica parcialmente tal vez la pérdida de audiencias de los medios, digamos, tradicionales, es el avance del Internet y sus propuestas. Y ahí hay otra cuestión importantísima y estratégica para el Estado mexicano, la conectividad. ¿Qué observas ahí en torno a avances, a rezagos del 2024 o de los últimos años y expectativas, si estas pudieran ser expresadas para el 2025? Hay un programa importante que es Internet para Todos. Sí, José Ángel, ese programa instaurado por el gobierno anterior tendría no solo que tener continuidad en sino que tendría que ser ampliado y enriquecido, porque si bien se empeñó en extender la conectividad y ha habido avances interesantes en eso, falta una parte muy importante que es la alfabetización digital y por extensión, ¿verdad?, otro concepto importante que es el de la alfabetización mediática e informacional. En ese aspecto le faltó al gobierno anterior emprender una tarea en paralelo a la parte de la conectividad. Hoy en día, con la fundación de la Agencia Digital que tiene a su cargo José Peña Merino, pienso que es muy posible que este tipo de proyectos tengan un impulso significativo y eso sería indispensable. Yo pienso que sí lo tienen considerado, cabría pensarlo, pero como mencionábamos hace un momento, también de no ser así, hay que reclamarlo también, hay que exigirlo también. Son compromisos que se tienen, necesidades de la sociedad mexicana. Entonces, supongo que en ese rubro, en este año, cabe esperar novedades alentadoras en materia de alfabetización digital y del continuado avance en cuestiones de infraestructura para los escenarios digitales que ya están aquí y los que vienen, porque parte de la transformación del país está en clave digital también, de manera que este gobierno pues tiene ese reto a sí mismo, ¿no? Que no es poca cosa, pero yo creo que lo van a asumir. En este sentido, Alma Rosa, creo que este tema de la alfabetización digital pues se ha quedado rezagado desde hace mucho tiempo, desde incluso antes de que se hablara de lo digital, ¿no? La educación para los medios, la recepción crítica, que nunca ha logrado entrar precisamente en las escuelas como una formación hacia los más jóvenes, incluso los niños, ¿no?
¿Tú ves alguna intención, algún programa que apunte hacia este lado, poder hacer esta alfabetización digital, mediática entre niños, jóvenes, incluso adultos? O sea, porque creo que es un tema que debería de disparar hacia todos los públicos, a todas las franjas de la población, ¿no? Definitivamente, Graciela, este es un tema muy relevante, muy importante, y tendría que estar en la agenda educativa nacional. No sé si esté, pero tendría que estar. Y como bien dices, no solo para niveles de educación básica, sino pensado para grupos de edad, es decir, desde una visión etaria que llegue a los adultos mayores y que de acuerdo a sus necesidades y condiciones logren dominar para cubrir este concepto de actividades de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, requieren los adultos mayores para su autonomía y para continuar siendo activos y productivos desde la educación básica hasta la tercera edad, con diferentes programas de manera diferenciada, y para poder atender así las diferentes brechas digitales que persisten en México y que no son una brecha digital, sino que son varias, de género, por grupos de edad, por ocupación, por sexo. Sí, es muy importante, Graciela. Alba Rosa, si tuvieras esa oportunidad de decir, empezamos por aquí a modificar, ¿qué harías? ¿Qué sugerirías? ¿Modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? ¿Poner en cintura a algunos de los actores de la televisión y la radio privada? ¿Otorgar más presupuesto a los medios públicos y comunitarios? ¿Por dónde empezar en un universo tan complejo y tan lleno de contradicciones y de intereses? José Ángel, esta sí que es una pregunta difícil, porque tan importante es la alfabetización digital como los medios públicos, como los comunitarios, como la reforma de la reforma. Y más complicado es porque yo pensaría que tiene que ser en paralelo, emprender estas acciones, porque están muy relacionadas entre sí. Entonces, sí creo que este gobierno, en materia de comunicación, tiene desafíos muy grandes, y que se asocian pues con su empeño transformador. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Esa es la gran pregunta. Creo que si pensamos la educación como el pilar del desarrollo nacional, pues creo que tendríamos que atender la alfabetización mediática, la educación para los medios, pero también los medios públicos, porque son aquellos que tienen ganancias sociales, tareas relevantes para todos y cada uno de los mexicanos. Y eso nos lleva a modificar, reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, e incluso la llamada reforma constitucional, el artículo 6 de la Constitución, que definió a los medios y las telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones, como un servicio público de interés general. Y eso ya no apareció en la ley federal, ¿verdad? Entonces, todo esto sí es una tarea grande, pero bueno, ya hay avances, se ha ido avanzando en los últimos años en algunos de estos temas, y yo creo que aquí también la clave es la participación de la sociedad, en este caso la participación de los escuchas, de los lectores, de los televidentes, de los usuarios de Internet, la participación para que sea posible contar con estos avances que tanto necesita el país. Creo que va por ahí. Es complejo, pero indispensable, José Ángel. Pues es una empresa bastante complicada, sobre todo sabiendo lo que nos llevó en trabajo, dinero, esfuerzo, años de espera para que fuera posible una reforma que se concretó hasta el 2013. Y creo que para eso pues hay que concitar el apoyo de muchas partes, ¿no? La academia, por supuesto, los
gobiernos, los mismos ciudadanos. Tú has precisamente trabajado mucho este tema de la ciudadanía digital y creo que en los tiempos complejos que se ven venir, en la relación no solamente con Estados Unidos, sino todo este reacomodo de la política internacional, la entrada de estas tecnologías como la inteligencia artificial, las fake news que siguen pues en alza, ¿no? Y todavía actualmente creo que están peor porque esta inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente y es muy fácil engañar a la gente con cosas que no son reales, ¿no? Y con pues información que nos va como encapsulando en perfiles de ciudadanos, perfiles de personas que les gusta determinada información. Entonces es difícil poder realmente tener una idea de cuál es la realidad, de qué es lo que realmente está pasando y qué es lo importante para nosotros como mexicanos, como mexicanas. Entonces, en este sentido, ¿tú qué espacio ves como para que en México se pueda dar lugar nuevamente a una coyuntura que permita una nueva reforma? Pues yo creo que no está lejana esa coyuntura, Graciela, al contrario de lo que ocurría en días pasados, que nos tocó compartir, ¿verdad?, esos tiempos contigo y con otros colegas, ¿no? Yo creo que ahora las reformas no son una posibilidad lejana o hasta imposible, donde no se quiera cambiar ni una coma. Por el contrario, dado que buena parte de la población ha estado más pendiente de los medios, de su funcionamiento, porque fueron actores vivos en la contienda electoral, en los años anteriores, en los sucesos nacionales. De repente pienso que ya no tenemos exactamente aquella sociedad ausente de la que hablaba el doctor Raúl Trejo hace años, y que era una sociedad alejada de los medios, que le parecía bien el funcionamiento de los mismos, no les agregaría nada, no les quitaría nada en ese entonces. Por el contrario, ahora considero que mexicanos y mexicanas se han ido forjando una opinión sobre el funcionamiento de los medios y los han ido identificando en la forma en que operan, cuál es su postura editorial, si mienten, si fabrican noticias, si son imparciales o no. Y en ese sentido, creo que es un despertar que inicia en la población mexicana con respecto a su relación con los medios. Por eso creo que no estaría lejana una reforma. Y hay mucha materia para hacerla, además, ¿no? Son muchas cosas las que hay que cambiar. Pues como siempre, mi estimada Alma Rosa Alba de la Selva, doctora, nos encanta tener la oportunidad de conversar contigo, de reflexionar en torno a estos temas que nos resultan muy importantes, y te agradecemos, por supuesto, el tiempo que dedicas a Radio Educación, a la radio pública. Al fin justifica los medios. Muchísimas gracias y esperemos que muy pronto nos volveremos a escuchar y a compartir lo mucho que sabes. Gracias. Con todo gusto, José Ángel, Graciela, el gusto, como dije, ha sido mío participar en este programa tan importante, tan excepcional como lo es, y entonces pues estoy a sus órdenes. Un saludo a la audiencia del Fin Justifica los Medios. Muchas gracias, Alma Rosa. Pues tenemos mucho optimismo, buenas expectativas y esperemos que vengan buenos tiempos. Hay que participar, hay que estar atento a lo que sucede con los medios de comunicación y apoyar pues estas iniciativas para tener una mejor legislación que regule estos medios de comunicación de la mejor manera al servicio de la sociedad. Muchas gracias, Alma Rosa. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden compartir el podcast en nuestras redes sociales. Estamos como @Radio El Fin. Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Y la página de Radio Educación, donde pueden encontrar nuestro micrositio, es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima.
Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Estuvimos con ustedes en este programa Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.